Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de cómo camperizar una LT35. En este video hablaremos sobre el esqueleto. Te invito a ver antes el video del suelo por si no lo has visto y continuar con la serie paso a paso. En el video de hoy hablaremos sobre la importancia del esqueleto, por qué es fundamental hacerlo bien, consideraciones previas antes de realizar este paso y los materiales que vamos a utilizar. Así que sin más dilación, comenzamos. ¿Vas a camperizar tu furgoneta y tienes dudas al respecto? No te preocupes. Ahora me tienes para ayudarte, para asesorarte, para guiarte de forma personalizada en tu camperización. ¿Tienes dudas acerca de la instalación eléctrica? ¿Qué componentes elegir? ¿Cómo redimensionar los aparatos para que luego no tengamos problemas de autonomía? ¿Tienes dudas al respecto sobre la normativa de gas? ¿Debo llevar gas? ¿Es práctico? ¿Es fiable? ¿Qué pongo? ¿GLP o una instalación de butano propano normal? O acerca quizás de la distribución en general. ¿Modifico las plazas de viaje? ¿Qué plazas de viaje puedo poner en la parte trasera? ¿Son homologables todas? ¿O qué distribución elegir? ¿Llevar el baño en la parte trasera, en la parte delantera? ¿VC seco? ¿VC químico? Hay muchas decisiones que tomar y mucha información al respecto. Así que si quieres una mano experta y con experiencia que te ayude a llevar adelante tu camperización sin problemas, no dudes en consultarme. Te dejo toda la información en la cajita de información. Primero, ¿qué es el esqueleto? ¿Para qué sirve? Bueno, el esqueleto son todos esos listones que veis por ahí detrás, tanto horizontales como verticales, que conforman el armazón, el esqueleto, la estructura de lo que viene siendo la camperización que vamos a montar dentro. ¿Por qué es tan importante? Bueno, naturalmente porque es aquí donde se van a anclar todos los elementos de la camperización. Especialmente hablo de mobiliario, ya que las instalaciones normalmente se encuentran a nivel de suelo. Pero todo el mobiliario, hablo de tabiques, altillos o encimeras, muebles, cama, todo eso irá anclado directamente al esqueleto, no nos anclamos a la chapa. Por eso es tan importante el esqueleto, hacerlo de una forma sólida y firme y con mucha previsión para que luego cuando vayamos a montar el mobiliario se quede todo bien sujeto. Aquí es fundamental tener bien claro toda la distribución de nuestra camper, ¿no? Haber pasado por ese proyecto, ese esbozo, ese 3D en el que hablábamos en los vídeos anteriores y tener bien diseñada la camper. ¿De qué estoy hablando exactamente? Estoy hablando, por ejemplo, de saber a qué altura van a estar las camas, las ventanas, dónde van a estar delimitados las estancias, por ejemplo, dónde van a ir los tabiques del baño o dónde va a acabar y empezar la cocina, pero hablo de saberlo a un nivel milimétrico casi. Aquí ya sí que estamos trabajando al milímetro. Muy bien, uno de los aspectos fundamentales es cómo anclar los listones que vamos a utilizar a el propio vehículo, el chasis, a la caja metálica de la furgoneta. Esto lo hacemos con tornillería. En general no irán pegados. Casi todos los listones que veis colocados están atornillados a las vigas y a las columnas de la furgoneta. Los únicos listones que hemos pegado, por así decir, son más bien unos topes, unos suplementos de tacos de madera que hemos utilizado en el techo, en la parte anterior y posterior del techo, para lograr nivelar esos listones que hemos colocado en sentido longitudinal para el techo. Pero bueno, esto lo veremos a continuación. Este proceso, digamos que se solapa con algunos otros trabajos dentro de la camperización, ya que en el momento de montar el esqueleto también resulta práctico montar ventanas y claraboyas. Y bueno, cualquier abertura en realidad en la furgoneta conviene hacerla casi durante este proceso, porque es donde estamos ubicando todos los refuerzos, y aprovechar y colocar los marcos de claraboyas de ventana especialmente para los remates finales es muy conveniente. Con lo cual, si bien ahora hablaremos de esqueleto exclusivamente, os recomiendo estar atentos a los vídeos que haremos sobre aberturas exteriores como ventanas y claraboyas, porque seguramente se solapen ambos procesos de montaje. A fin de cuentas se trata de ir montándolo de tal forma que simplifiquemos los pasos posteriores. Por ejemplo, en la zona sobre la puerta corredera se trata de montar alguna estructura que nos simplifique de alguna forma luego los remates y el revestimiento. En la zona de los altillos, de las camas, en las zonas con curvas, en general se trata de simplificar el paso posterior de revestimiento con este esqueleto.
En este caso hemos puesto el esqueleto antes que el aislamiento. Bueno, en este caso ya teníamos un aislamiento por detrás que no queríamos desperdiciar, entre comillas, y lo hemos mantenido. En un caso normal podéis colocar el aislante antes. Si bien es verdad que luego para atornillar el esqueleto a la chapa os resultará más complicado. En general, yo lo que recomendaría, si bien hay personas que lo hacen al revés, sería colocar primero el esqueleto y luego ir aislando por parches en las zonas que se nos queden vistas. De tal forma que se va a quedar toda la furgoneta perfectamente aislada y nos va a costar menos trabajo en general. Y también nos va a costar menos atornillar los listones a la chapa. ¿Qué materiales vamos a utilizar para realizar este trabajo? Bueno, listones en general. Listones, tornillería y algo de adhesivo de montaje. Los listones en concreto que utilizaremos para esta furgoneta serán del mismo material que el tablero que nos ha servido de suelo. ¿Por qué? Porque así aprovechamos justamente el material. Hemos procurado que el material del suelo nos sirva para su estructura, naturalmente. Estamos hablando del MDF hidrófugo de 12 milímetros o fibra pan hidrófugo también le llaman. Que es este de aquí, que no es más que un tablero de MDF hidrófugo que hemos pedido que nos corten en listones de 40 milímetros, o sea de 4 centímetros de ancho a lo largo. Entonces nos lo hemos traído ya precortado para trabajar sobre la chapa. Otro material recomendable sería el contrachapado. Si estáis, por ejemplo, trabajando en vez de con MDF con contrachapado, por una cuestión normalmente de peso, podéis pedir en donde compréis el contrachapado que os lo corten, normalmente lo harán, en tiras de 40 milímetros, 4 centímetros. Es importante que los listones cojan cierta curvatura, lo veis en la parte superior de la camper. Yo diría que hasta un grosor de 12 milímetros es aceptable para trabajar el esqueleto, su estructura. Si en algún sitio precisáis reforzar la estructura, basta con duplicar los listones. Otro de los materiales imprescindibles será naturalmente la tornillería. Para eso utilizaremos tornillería de tipo pladur, que es del acero negro. Son muy resistentes, con cabeza avellanada, con lo cual al roscarlos sobre la madera se nos quedan perfectamente enrasados en la madera, y con punta autoperforante o punta broca también le llaman. Esto es recomendable más que nada porque al perforar sobre la chapa, la propia punta del tornillo hará el agujero en la chapa y nos entrará con mucha más facilidad. La métrica del tornillo es 3,525, 3,530 y no más de eso. Los 3,535 os van a quedar muy largos y más cortos, demasiado cortos, que en algunos sitios os costará roscarlos. Estos tornillos no van a quedar expuestos a la intemperie de ninguna forma. Tened en cuenta que van a estar entre la chapa y el propio listón, y luego encima va el revestimiento y el resto de camperización, con lo cual no corremos el riesgo de que vayan a quedar expuestos a la intemperie y se puedan oxidar, con lo cual no hay que buscar tornillos inoxidables, o bueno, no es necesario más bien buscar tornillos inoxidables para este proceso. Sí lo será para cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, sobre las puertas o sobre las aperturas exteriores. Ahí sí que es recomendable, o más bien imprescindible, trabajar con tornillería de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque quedan expuestos a la intemperie y queremos evitar justamente que se oxiden. Y por último, un adhesivo de montaje. Cualquier tipo de adhesivo de montaje. No hace falta que sea un adhesivo tipo MS, puede ser un adhesivo de montaje normal. Si es turbo, mejor, porque trabajaréis más rápido. Pero en cualquier caso sí que os recomendaría pegar los tacos al techo con el adhesivo de montaje, apuntalarlos con uno de los listones con los que estamos trabajando, se pueden apuntalar perfectamente, y dejarlos secar al menos 24 horas. Porque luego al atornillar los listones que harán su estructura en el techo, esos tiran mucho, y por más que sea turbo, si no han curado bien los adhesivos, corremos el riesgo de que se nos despeguen. Comenzamos limpiando y despejando bien todas las paredes y el techo de la furgoneta. Aquí normalmente, tanto si el furgón es nuevo como si es antiguo, siempre viene con algunos accesorios como perfiles de anclaje, anillas o paneles. En fin, vienen diversos accesorios que es conveniente quitarlos todos. Si vienen, por ejemplo, remachados, os tocará quitar los remaches y sanearlos luego con un poquito de spray, igual que hicimos con el suelo. Una vez que tengamos toda la furgoneta despejada, comenzaremos con el esqueleto. Tanto si estamos hablando de sistemas de anclaje como de paneles, si se encuentran remachados, lo más sencillo para quitar dichos remaches es perforarlo con un taladro con broca metálica. Si el remache está bien puesto, no les va a costar mucho de quitar, pero si no está bien puesto y mantiene el vástago dentro, no lo vais a poder perforar con el taladro, con lo cual la única manera de quitar el remache será prácticamente desbastarlo con la radial, bien con un disco de lija 1000 hoja o con un disco multicorte.
Seguidamente vamos a proteger con un esmalte todas las zonas devastadas por la radial y todas las zonas perforadas con el taladro, para evitar que con el paso del tiempo se puedan oxidar o deteriorar. Podéis comenzar tanto con las paredes como con el techo, porque podríamos decir que son un poco independientes una de la otra, ahora lo veréis. En el techo comenzaremos anclando los listones a las vigas existentes, las vigas que ya tenemos en medio de la furgoneta, esas serán las primeras que atacaremos. Apuntalamos los listones con otro listón y nos atornillamos directamente a las vigas. Lo primero que haremos naturalmente será sacar el largo de los listones a utilizar. Este largo se corresponde con el ancho en el techo de la furgoneta. El objetivo del esqueleto de alguna forma es homogeneizar la superficie en la que trabajaremos luego para revestirla. Con lo cual mi recomendación sería que este ancho deje cierta curvatura en el techo que nos facilite el encuentro entre paredes y techo posteriormente. En general, con 3 tornillos en cada listón será más que suficiente para atornillarlos y fijarlos al techo. Es un trabajo que una persona, si llegáis cómodamente al techo, puede realizar sin problemas. Esta es una chapa sencilla, ¿no? Como la viga, pero esta es doble. Esto es un refuerzo especial. Entonces aquí cuesta un huevo de atornillar. Vamos a apretar con una broca. Como bien he dicho, en general será una tarea sencilla, pero habrán ciertas zonas, por ejemplo, donde tengamos la chapa doble en algunas vigas, en algunas columnas, donde perforar directamente con el tornillo se puede volver una tarea complicada, con lo cual pretaladrar con una pequeña broca metálica puede resultarnos muy útil a la hora de colocar posteriormente el tornillo. Si bien es importante utilizar tornillos de buena calidad, habrán ocasiones en las que un tornillo no perfore la chapa por el motivo que sea, generalmente porque la punta ha perdido el filo. Simplemente con cambiar de tornillo conseguiremos perforar la chapa sin problemas. Para sacar la línea de anclaje de los altillos vamos a servirnos de una plomada. Con la plomada vamos a sacar la línea de referencia que tendrá la distancia de separación entre las paredes y la parte frontal de los altillos de aproximadamente unos 25 centímetros. Bueno, tenemos que acceder a esta línea, ¿vale? Sacamos un punto de referencia, que es el centro de la furgoneta, y de aquí marcamos esta línea continua hacia allá, como la veis, y hacia allá, que es donde colocaremos los listones pegados, que es donde se sujetarán los altillos. Una vez más, para fijar los listones lo que haremos será pegarlos con adhesivo de montaje, no atornillarlos porque estamos yendo directamente a la chapa y los tornillos nos sobresaldrían por fuera. Para sujetar los listones lo que haremos será apuntalarlos con unos listones precortados con una altura aproximada a los que tendrán los listones de las paredes, y los dejaremos así secando unas 24-48 horas. Os recomiendo vigilarlo las primeras horas, ya que se pueden desplazar un poco por la presión ejercida por el listón vertical. Una vez quitemos los listones, habrán cogido de forma natural cierta curvatura que nos vendrá genial para luego montar las paredes, que tienen una curvatura especialmente en la parte superior. Y se cuela por aquí el Fede del futuro para decirte que el mono migrador se acerca rápida y vertiginosamente a los 100.000 suscriptores, ese reto, esa meta que nos hemos propuesto antes de salir de viaje para octubre de este 2024, y te pide a ti que si no estás suscrito todavía lo hagas, porque fíjate el curro que me estoy pegando grabándolo todo para luego contártelo en el canal de YouTube. Creo que me merezco por lo menos esa suscribida tuya, de tu madre y de tu cuñada, para llegar a esos 100.000 suscriptores. Así que si no lo has hecho, ya te espero ahí. Dale, perfecto, ya estás suscrito, formas parte de la comunidad del mono migrador. Una vez que tengamos estos listones, los centrales podríamos decir, nos quedarán dos pendientes por hacer: el de la parte anterior y el de la parte posterior de la furgoneta. Aquí, como no tenemos vigas, porque tenemos el arco trasero y luego la separación con la cabina, nos faltarán unas vigas para anclar los listones. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que suplementar el techo con tacos de madera, como comentamos anteriormente, hasta llegar al mismo nivel que los listones que ya hemos colocado. Falta poner una aquí, que hay que quitar el corcho para pegarla, esa va a ir pegada al techo, y otra en este extremo.
que tendremos que también quitar el corcho para pegarla. En nuestro caso, ya que teníamos este aislante de poliespam previamente, tenemos que retirarlo, lo cual resulta bastante incómodo durante el trabajo. Pero en la mayoría de los casos tendréis la superficie de trabajo completamente libre. Sirviéndonos de diferentes tacos de diferentes grosores de madera, calzamos el listón de la parte anterior y de la parte posterior de la caja para conseguir el mismo nivel que el resto de listones transversales. Lo que hacemos pues es pegar todos los tacos con adhesivo de montaje y con el listón que luego atornillaremos los sujetamos y apuntalamos para dejar que sequen. Una vez ha secado, quitamos los puntales y comenzamos a calzar los tacos pegados a la chapa de tal forma que consigamos el mismo nivel que el resto de listones. Una vez tenemos identificados todos los tacos que necesitamos para suplementar el anclaje, atornillamos uno encima del otro hasta conseguir el nivel deseado y poder colocar el listón definitivamente. Es un proceso ligeramente tedioso, pero luego nos facilitará mucho la tarea de revestimiento al ya tener igualadas las zonas de trabajo. Realizamos el mismo procedimiento en la parte anterior, en el arco trasero de la furgoneta, para terminar de montar todo el esqueleto o la subestructura que nos servirá de anclaje para el techo. Si bien tenemos identificado 3 altillos que se colocarán de forma definitiva en la furgoneta, os recomiendo dejar tanto en los dos laterales de la cama, como en la cocina, como en el salón, unos anclajes para un posible altillo, ya que el momento ideal para colocar estos anclajes es ahora. Una vez revestido el interior de la furgoneta, sería muy difícil de colocar. A los altillos, al fin y al cabo, le dejamos un listón en la pared para anclar la base y un listón en la parte superior para anclar los frontales. Continuamos con las paredes. Aquí tanto del lado derecho como del lado izquierdo tendremos que sacar el primer listón que nos sirva de referencia para el resto de la furgoneta. El requisito de este primer listón tiene que ser que esté en ángulo recto con el suelo, en la medida de lo posible, y que siga una línea más o menos vertical en relación al resto de la caja. Podéis buscar las soldaduras, las uniones entre las chapas de la caja para ayudaros a encontrar esa primera vertical. A partir de aquí iremos sacando el resto de listones con el metro. Este primer listón es muy importante que lo saquéis de forma completamente perpendicular al suelo o lo más perfecto posible, porque al fin y al cabo será el que nos sirva de referencia para colocar los siguientes. La mayoría de cajas de furgoneta se dividen en dos partes, una parte delantera y una parte trasera, ambas cuales están normalmente unidas con un cordón de soldadura que os pueden servir de referencia, ya que estos vienen así montados de fábrica y suelen ser prácticamente perfectos. Así también los encontramos en la parte trasera, que suele haber otra línea de soldadura. Esta línea también aquí nos sirve de referencia. Si la caja del furgón es muy larga y sacamos dos verticales principales que nos servirán de referencia, es interesante comprobar que son paralelas, porque así tanto si utilizamos una como otra de referencia, los listones que vayamos colocando serán todos paralelos y equidistantes entre sí. Una vez tenemos colocados los listones principales y las líneas de referencia, el resto son relativamente más sencillos. Aquí iremos colocando los límites de la cama, de la cocina, del baño, del salón, y lo haremos con un nivel de precisión casi milimétrico. Un detalle importante es que tanto si habéis comprado los listones como si los habéis fabricado, tenéis que comprobar que un extremo y otro de cada listón son iguales, o sea que el listón mide 40 milímetros de ancho en su totalidad, porque si los listones son un poco irregulares, puede que se os desplace la línea sin daros cuenta. Aquí voy a poner el tabique, pero se me monta un pelín aquí sobre esta viga, ¿no? Entonces ya se me viene para acá el esqueleto. Le voy a cortar aquí para que no avance.
Una forma muy práctica de dejar un anclaje para los tabiques es dejar un listón de cada lado del tabique, de tal forma que el tablero que nos hará de tabique, por ejemplo del baño, quede embutido entre ambos. Yo sé que mi tablero es de 14, entonces pongo este que es de 15 como separador. Nos ayudamos de un taco de madera ligeramente más gordo que el tablero que vayamos a utilizar para fijar ambos listones. Es normal que los listones se desplacen algún milímetro mientras los atornillamos. Es por ello que dejamos un poco de holgura para que luego el tablero entre cómodamente. Este taco también nos servirá para delimitar el comienzo del salón. Los tabiques que se suelen colocar en una furgoneta son los dos que conforman el baño por ambos laterales. En el lado izquierdo también el armario ropero si lo llevamos, y del lado derecho en muchas ocasiones se monta un armario para poder instalar la nevera en altura. Entonces esa curva, depende cómo pongamos el tornillo, nos puede torcer el listón. Por eso lo meto un poco más para allá, para que no se me tuerza el listón. En muchas ocasiones tendremos que intentarlo varias veces hasta que el listón quede en la posición correcta. Aquí se me ha ido un poco, no me cabe, tengo que rectificar. Naturalmente, si quitamos un tornillo para volver a colocar el listón y poder desplazarlo, tendremos que agujerear de vuelta la chapa. Os recomiendo comprobar la equidistancia entre ambos listones mientras estéis a tiempo de rectificarlos. Esta es una de las tantas formas que tenemos de fijar y anclar un tablero a modo de tabique. Os invito a decirme qué os parece en comentarios. Una vez tenemos este primer listón, continuamos hacia donde colocaremos las ventanas. Ya sabéis que la recomendación mía es colocar una ventana en el salón y otra en el baño, mínimo, y ya luego a partir de ahí las que queráis. Como les dije al comienzo del vídeo, el proceso de montaje del esqueleto se puede solapar con el montaje de ventanas, claraboyas u otros elementos, especialmente de los que lleven apertura exterior, colocando el esqueleto de tal forma que nos sirva como elemento de remate para el interior de las ventanas. Les invito a seguir de cerca esta camperización para ver cómo remataremos las ventanas en el proceso final de la camperización. El remate luego yo lo haré sobre el esqueleto, ¿vale? Lo veremos más adelante. Entonces, yo voy a procurar que el remate de ventana se me quede, podría quedarse ahí o podría ocultarla ahí. Lo que pasa es que si lo oculto ahí, luego cambiar esta ventana puede ser todo una odisea. Entonces tengo que procurar que se quede ahí el remate de ventana, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que respetar es, digamos, que el marco de la ventana entre y salga con facilidad, entre comillas. Esto es así porque los marcos interiores de ventana son los que llevan la mosquitera y el oscurecedor, y por diversos motivos son susceptibles a romperse. Por lo tanto, tenemos que dejar cierta holgura para poder cambiarlos. En el momento de instalación del esqueleto les recomiendo ya colocar ventanas y claraboyas y cualquier apertura exterior, ya que resultará mucho más fácil que hacerlo a posteriori. Vamos a hacer el remate de ventana como la de ahí. Nos vamos a llevar la ventana centrada en el paño, no, porque el paño es irregular. Los asientos más o menos empiezan aquí, aquí quedará el cabecero y esta será la ventana para los acompañantes. Si el listón va a ir acá, podemos aprovechar este listón para hacer el remate, ¿no? Para colocar la ventana del salón es casi imprescindible contar ya con el asiento, ya que la posición misma de la ventana depende de la posición final del asiento, la cual es única e inamovible. Que nos sirva de referencia. Ahí. Aquí está el tabique. 15,5. 15,5. Como ven y como lo dije antes, el montaje del esqueleto se trabaja al milímetro, porque aquí es donde ya irán los remates finales de la camperización, los cuales tienen que quedar perfectamente delimitados. 7, pues le vamos a dar un par de milímetros o 3 más. Ese par de milímetros tiene que dejar cierta holgura para que el marco interior, en caso de tener que ser sustituido, entre y salga con relativa facilidad. Aquí también aprovecharemos para dejar un listón horizontal especialmente colocado para soportar la mesa. Especialmente si tenéis niños, esta mesa puede tener que soportar bastante peso.
Y también dejaremos un par de tacos para montar el remate, el cajón de la zona del salón. Si bien este video solo trata de esqueleto, te invito a suscribirte para no perderte cómo hemos montado las ventanas y aislado toda la furgoneta. Seguimos con el lado de la cama. Aquí veremos dos formas de realizar el esqueleto, que les servirán tanto si hacen litera como si hacen una cama sencilla. La cama sencilla, a grandes rasgos, descansará sobre el propio suelo. Diferente es cuando hacemos una litera o una cama alta y la cama descansa sobre el propio esqueleto. En este caso sí que tenemos que reforzar adecuadamente el esqueleto para que soporte luego la cama. Comenzamos marcando el nivel, la altura a la que irá la cama superior. Os recomiendo medir bien y dividir la altura libre de la furgoneta para que tanto la cama de arriba como la cama de abajo tengan al menos 50 o 60 centímetros libres hacia arriba. Una vez hemos colocado este primer listón, comenzamos a reforzarlo con verticales que serán donde en última instancia descanse la cama. En esta cama, por ejemplo, dejamos un total de 5 listones verticales atornillados al propio chasis que serán los que soportarán el peso de la cama. Al mismo tiempo, dejamos un pequeño retranqueo hacia la chapa para ganarle un poco de longitud al largo total de la cama y así llegar a una cama de 1,80 de largo. Este retranqueo lo vamos a conseguir pegando con adhesivo de montaje un listón directamente a la chapa sobre los cuales descansarán los extremos de la cama. La cama inferior va a descansar directamente sobre el suelo, con lo cual no hay que tener muchas precauciones con el esqueleto. Comenzamos con el cajón que irá sobre la puerta corredera. Es importante replantear bien y ver cómo se va a montar dicho cajón porque en cada furgoneta es diferente y depende de cómo lo hagamos, el remate posterior será más o menos difícil. Lo que intentamos al fin y al cabo es hacer un cajón relativamente estrecho que no ocupe mucho espacio pero que al mismo tiempo no tenga curvas ni elementos difíciles de revestir. Lo que conseguimos así pues es convertir esa superficie irregular, esas curvas de la guía de la puerta corredera en un cajón completamente recto que con un par de tableros podemos tapar y rematar con mucha facilidad. Este es un buen sitio también para colocar todos los comandos, la pantalla de la centralita, el display de la calefacción, del inversor y de cualquier elemento que tenga un display o un mando remoto. Por lo tanto dejamos previsto, pensado por dónde pasarán los cables de dichos comandos. Y por supuesto también dejando cierta profundidad para que los comandos se puedan conectar y manipular con facilidad. Como veis, habiendo sido un poco previsores, hemos transformado una superficie irregular y normalmente bastante difícil de revestir en dos superficies planas de ángulo recto muy fáciles de rematar. Seguimos con los altillos. En esta parte tengan especial cuidado. Creo que en esta parte es donde más se suele pecar por falta de previsión. Aquí dejaremos dos anclajes bien definidos, uno a pared y uno a techo, de tal forma que el altillo luego cuando lo montaremos fuera y lo atornillaremos en el interior hacia la pared y hacia el techo. Si bien los altillos no van a soportar el mismo peso que la cama, por ejemplo, sí que van a soportar un peso considerable. Utilizados normalmente como alacena, con botes de conserva y demás, pueden llegar a cargar bastante peso. Es por ello que debemos dejar unos anclajes firmes para el altillo en general, que en movimiento nos garantice la seguridad y el anclaje correspondiente. El montaje de los altillos lo veremos más adelante, pero a grandes rasgos estarán anclados mediante una base que irá al listón horizontal que estamos fijando ahora y mediante el frontal que irá anclado al listón superior que a su vez en última instancia está pegado a la chapa con adhesivo de montaje. Además añadimos unos pequeños listones verticales atornillados a las propias columnas del chasis que nos ayudarán a acoplar la trasera del altillo a las paredes. Si os fijáis, algunos de los listones verticales los estamos calzando con la finalidad de que queden lo más regulares posibles. Mientras más plana quede la pared, más fácil nos resultará luego el montaje de los altillos. Y tanto para facilitar el montaje de esqueleto como de altillos, lo que hacemos es conservar la misma línea tanto de altura como de profundidad de los altillos. O sea, la línea inferior, la altura que tendrán los altillos, es la misma en el altillo del salón, de la cocina y de la cama. En la zona de la puerta corredera lo que hacemos es mantener una superficie plana con los listones del esqueleto y la barriga que sobresale de la guía de la puerta corredera lo que haremos será cajearla tanto en la oreja como en la trasera del altillo.
A lo mejor en un primer momento no estéis pensando en poner altillos, pero os recomiendo dejar los anclajes al menos previstos, ya que si en el futuro cambiáis de opinión, al menos estos anclajes, que sería lo más difícil de colocar, ya los tenéis hechos. Y por último, una breve consideración. Luego de hacer el esqueleto, haremos el tendido eléctrico, pasaremos los cables. Entonces, tener la previsión de ir pensando por dónde pasaréis los cables para montar el esqueleto, porque esto, solo de ir pensándolo y tenerlo en cuenta, ya os ayudará en el siguiente paso. Si te ha gustado el vídeo, si te parece que esta información es útil, te invito a suscribirte al canal. Te pido que te suscribas al canal para ayudarnos a crecer y a seguir generando contenido de calidad. Y por supuesto no te olvides de compartirlos con tus amigos en tus redes sociales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal y hasta la próxima entrega. Adiós.